La Copa Libertadores 2026 ya tiene a los clubes que buscarán la gloria máxima del continente. Aquí repasamos los 47 equipos que disputarán la competencia, desde los más humildes hasta los más poderosos, en orden de cotización de planteles. El equipo más humilde en la lista es el Nacional Potosí de Bolivia. La Banda Roja clasificó como campeón de la Copa Bolivia 2025 e iniciará en la fase 2. Será su segunda participación en el torneo, habiendo perdido sus dos partidos en fase previa del 2023. Tiene el plantel menos valioso de la Copa, cotizado en 5,3 millones de euros. El primer debutante en la lista es el 2 de mayo de Paraguay. El equipo de Pedro Juan Caballero clasificó por primera vez a la Copa por el cupo de Copa Paraguay, a pesar que no ganó el torneo. Tiene un plantel cotizado en 5,35 millones e iniciará en la fase 1 del torneo. Un club más tradicional es el Deportivo Táchira de Venezuela. Táchira clasificó a través de la tabla acumulativa en la Liga Venezolana e iniciará en la fase 1. Esta será su 28ª participación en la Libertadores, donde tuvo una efectividad del 29,1%. En la edición 2025 perdió sus 6 partidos en fase de grupos. Su plantel hoy está cotizado en 6 millones de euros. Seguimos con otro equipo con mucha historia, el de Strongest de Bolivia, que clasificó como tercero de la Liga Boliviana, comenzando su camino en fase 1. Será su participación número 32, sumando una efectividad de 39,9%. En la última copa quedó fuera en la fase 2, mientras que este año iniciará en la fase 1. El plantel del Tigre está valuado en 6,2 millones de euros. Seguimos con el Cusco FC de Perú. Clasificó como el subcampeón de la Liga Peruana. El equipo jugará la Libertadores por primera vez con su nuevo nombre, siendo antes conocido como el Real Garcilaso. Disputará su quinto torneo, sumando una efectividad de 34,7%. Su plantel hoy está valuado en 7 millones de euros. El próximo club en la lista es el Universidad Central de Venezuela. El equipo tricolor clasificó como campeón de la Liga Venezolana y jugará desde fase de grupos. Debutó en el 2025 en la Copa, quedando fuera en la segunda fase ante Corinthians. Su plantel está cotizado en 7,4 millones de euros. En el puesto 41 está un equipo que siempre compite, el Bolívar de La Paz. Clasificó a la Copa como subcampeón de la Liga Boliviana. Será su participación número 40 en el torneo, donde suma una efectividad de 47%. En la última Copa quedó eliminado en fase de grupos yendo a la Sudamericana. El plantel está cotizado en 7,9 millones de euros. Seguimos en la lista con otro equipo boliviano, el Always Ready. El equipo siempre listo clasificó como campeón de la Liga Boliviana. Disputó 5 veces la Copa y suma un 26,4% de efectividad. Juega en el estadio más alto de la competencia, en los más de 4.000 metros de El Alto. Su plantel está cotizado en 8,1 millones de euros. El siguiente club es el Deportivo La Guaira de Venezuela, que clasificó como el mejor de la tabla acumulativa del año. Será su tercera edición en la Copa, habiendo sumado solo un 23,3% de efectividad. Su equipo está valorado en 8,4 millones, con Keiber La Madrid siendo el más valioso en 1,2 millones de euros. En el puesto 38 está otro equipo venezolano, el Carabobo, que clasificó como subcampeón de liga e iniciará en fase 2. Carabobo es uno de los peores equipos en rendimiento, habiendo ganado solo 1 de 14 partidos en 5 participaciones, un 14,3% de efectividad. En la Copa 2025 solo sumó un punto en la fase de grupos. El plantel hoy está cotizado en 8,6 millones, con 6 jugadores valuados en 500.000 euros o más. Otro debutante será el Club Atlético Juventud de Uruguay, también conocido como Juventud de las Piedras. Clasificó como segundo en la tabla anual no finalista del torneo local e iniciará en la fase 1. Será su primera participación en la Libertadores en 89 años de historia. Su plantel está cotizado hoy en 8,6 millones de euros, con el más valioso siendo su delantero Agustín Rodríguez. En el puesto 36 está el primer equipo colombiano, Independiente Santa Fe. Los Cardenales clasificaron como campeones del torneo Apertura en Colombia. Será su 15ª participación en la Libertadores, sumando un 46,5% de efectividad. En la edición 2025 quedó fuera en la fase 2. Su plantel está cotizado en 9,6 millones de euros y su jugador más valioso es el mediocampista Johan Torres. En el puesto 35 está el primer equipo chileno, Huachipato.
Huachipato clasificó como el campeón de la Copa Chile 2025 y jugará desde la fase 2. Disputó 3 ediciones de la Copa con un buen promedio de 44,4% de efectividad. El equipo está cotizado en 11 millones de euros, con su joven figura siendo el extremo Maximiliano Gutiérrez. Seguimos la lista con otro club chileno, el O'Higgins, que clasificó como tercero en la Liga Chilena y jugará desde la fase 2. Será su quinta participación en la Copa, donde sumó un 29,8% de efectividad. Volverá a disputar la Copa tras más de una década, siendo su última participación en 2014. El plantel celeste está cotizado en 11,8 millones de euros, aunque perderá al argentino Maximiliano Romero, su jugador más caro del torneo. El tercer equipo chileno en la lista es Universidad Católica. Los cruzados clasificaron como subcampeones de la liga local el año pasado. Será su participación número 30 en la Copa, sumando un 45,6% de efectividad en su historial. El plantel está cotizado en 12 millones de euros, siendo el central Daniel González el mejor valuado en 1,8 millones. Cerramos la lista de equipos chilenos con el Coquimbo Unido, consagrado campeón de la liga en 2025, el primer título de su historia. Solo participó en una edición de la Copa en 1992, donde ganó 1 de 8 partidos, con solo 16,7% de efectividad. El equipo está cotizado en 12,3 millones de euros, con 4 jugadores valuados por encima del millón. En el puesto 31 está otra Universidad Católica, pero en este caso de Ecuador. El equipo azul se clasificó como campeón de la Copa Ecuador e iniciará en la fase 1. Será su sexta participación en la Libertadores, donde sumó un 36,4% de efectividad en 22 partidos. Su plantel está cotizado en 12,5 millones de euros, con el más caro siendo el lateral Gregory Anangonó en 1,3 millones. El siguiente club es el Deportes Tolima de Colombia. Clasificó a la Copa como el mejor equipo en la tabla acumulativa del 2025 en los torneos locales e iniciará su camino en fase 2. Jugará su 11ª edición de Libertadores, donde sumó un 46% de efectividad de puntos en 66 partidos. En la edición 2025 quedó fuera en la fase 2. El equipo está cotizado en 13,6 millones de euros, con el más caro siendo Christopher Pierre Marín, arquero de la selección uruguaya, valuado en 1,5 millones. En el puesto 29 está el Sporting Cristal de Perú. El club cervecero clasificó en el tercer lugar de la liga peruana y jugará desde la fase 2. Clasificó por 41ª vez a la Libertadores, sumando una efectividad de 37,3%. En la edición 2025 terminó última en la fase de grupos con 4 puntos. El plantel está cotizado en 13,9 millones de euros, con 4 futbolistas por encima del millón de evaluación. El siguiente club en la lista es otro peruano, Alianza Lima. Alianza clasificó con el último cupo peruano, el del cuarto puesto de la liga, y comenzará en fase 1. Los blanquiazules son vistos como el peor equipo histórico de la Copa, con apenas un 28% de efectividad de puntos en casi 200 partidos jugados. En la edición 2025 fue la gran sorpresa, eliminando a Boca Juniors, pero luego quedó fuera en la fase de grupos. Su plantel está cotizado en 14,2 millones de euros, incluyendo a varios jugadores de selección como Renzo Garcés y Guillermo Vizcarra. El último club peruano es Universitario. El equipo crema se consagró campeón de la liga en el año 2025. Esta será su participación número 36, donde sumó un 41,2% de efectividad. En la edición 2025 clasificó a octavos de final, siendo el primer equipo peruano en pasar fase de grupos en 12 años. Su plantel está cotizado en 14,7 millones de euros, siendo Jairo Concha su jugador más valioso, con un valor de 1,6 millones. En el puesto 26 está el Junior de Barranquilla. El equipo tiburón clasificó como campeón del torneo de finalización colombiano. Participó 18 veces en la Copa, con una efectividad de 43,7% en 132 partidos. Su plantel está cotizado en 15,8 millones de euros, con su máxima figura siendo el extremo José Enamorado, quien vale casi 2 millones. Otro equipo colombiano en el torneo será el Independiente Medellín. El poderoso de la montaña clasificó como segundo en la tabla acumulativa anual y comenzará en la fase 2. Será su 11ª Libertadores, sumando un 45,5% de efectividad en sus participaciones anteriores. La cotización del plantel es de 15,9 millones de euros, con el delantero Brian León siendo su jugador más valioso. Seguimos la lista con el Liverpool de Montevideo.
El equipo clasificó como el primero en la tabla acumulativa del torneo uruguayo, clasificando a la fase 2. Esta será su quinta participación en la Copa, donde hasta ahora solo tuvo un 25% de efectividad de puntos. El plantel está cotizado en 18,1 millones de euros y su jugador más valioso es el lateral Kevin Amaro, valuado en 3,5 millones. Otro equipo del torneo paraguayo es Libertad. El Gumarelo clasificó como el campeón del torneo de apertura en la liga local. Será su 25ª participación, donde sumó un 46,7% de efectividad. En la edición 2025 superó la fase de grupos y fue eliminado en octavos de final por River Plate. El equipo está cotizado en 18,3 millones y su jugador más caro es el juvenil Rodrigo Villalba, con una cotización de 2 millones. Uno de los mejores equipos en la campaña pasada fue Liga de Quito. El equipo ecuatoriano clasificó como subcampeón de su liga. Será su 23ª participación, sumando un 46,6% de efectividad en sus partidos. En la campaña pasada estuvo a nada de llegar a la final, pero no pudo mantener su diferencia en la semifinal ante Palmeiras. Su equipo está cotizado en 18,4 millones de euros, con su jugador más valioso siendo Brian Ramírez, valuado en 3 millones. Otro equipo ecuatoriano es el Barcelona de Guayaquil. El ídolo del astillero clasificó como el mejor ubicado en la fase final 1 de la Liga Ecuatoriana e iniciará en la fase 2 de la Copa. Esta será su edición 32 del torneo, donde sumó un 42,8% de efectividad de puntos. En la última Copa pudo superar la fase previa, pero culminó último en su grupo en la siguiente fase. El equipo está cotizado en 18,5 millones de euros, con 7 jugadores valuados por encima del millón. Seguimos con Guaraní de Paraguay. El aborigen clasificó a la Copa como el equipo con mejor puntaje acumulativo del 2025 que no salió campeón, clasificando así a la fase 2. Será su 21ª participación, con una efectividad de 42,3%. No clasificó a la última edición de la Copa. El plantel también está cotizado en 18,5 millones de euros y su jugador más caro es el nacionalizado palestino Agustín Mansur, en 2,5 millones. El club más histórico de la competencia es Nacional de Montevideo. El equipo clasificó como campeón del torneo uruguayo 2025. Es el equipo con más participaciones en la Libertadores, 53 con esta edición, y ganó el torneo 3 veces. Sumó un excelente 51,2% de efectividad en más de 400 partidos. En la edición 2025, terminó en último lugar de su grupo y eliminado de todo. El plantel está cotizado en 19,8 millones de euros y tiene a 3 jugadores por encima de la barrera de los 2 millones. En el puesto 18 está Cerro Porteño de Paraguay. El Ciclón clasificó a la Copa como campeón del torneo Clausura en la liga local. Disputará su edición 47 en la Copa, sumando un 46,1% de efectividad en más de 350 partidos, todo esto sin nunca ganar un título. En 2025 quedó eliminado en octavos de final contra Estudiantes de La Plata. Su plantel da un salto en el presupuesto, hasta una cotización de 23,6 millones de euros. El más valioso es su central de 20 años Lucas Quintana, valuado en 4 millones. El primer equipo de Argentina en la lista es Platense. El Calamar clasificó por primera vez a la Copa en su historia, luego de ganar el torneo Apertura de la liga local. Su plantel está cotizado en 25,9 millones de euros y su jugador más valioso es el paraguayo Ronaldo Martínez, valuado en 4 millones, aunque podría ser vendido antes que inicie el torneo. El primer equipo brasileño en la lista es el Mirassol. El llamado Leão Caipira culminó en cuarto puesto del Brasileirao en su primera campaña en la primera división de su historia, permitiendo que debute en la Copa. El plantel está cotizado en 27 millones de euros y tiene 12 jugadores cotizados en más de 1 millón de euros, aunque se esperan varios fichajes para el 2026. El último de los debutantes en esta edición es Independiente Rivadavia de Argentina. El equipo de Mendoza clasificó como el campeón de la Copa Argentina y participará por primera vez del torneo. El plantel está cotizado en 27,2 millones de euros, aunque este monto bajaría porque se espera que vendan a su jugador más caro, el colombiano Sebastián Villa. En el puesto 14 está otro Independiente del Valle de Ecuador. El Mata Gigantes se consagró campeón de la Liga Ecuatoriana en 2025. Disputará la Copa por 12ª vez, sumando una efectividad del 50%. En la última Copa quedó fuera en fase de grupos. El plantel está cotizado en 28,6 millones de euros, con Patrick Mercado siendo su futbolista más valioso, en 5,5 millones de evaluación. Seguimos la lista con Lanús de Argentina.
El equipo granate clasificó como el campeón de la Copa Sudamericana del 2025, donde derrotó a Atlético Mineiro en la final. Será su séptima participación en la Libertadores, donde sumó una efectividad del 49,4%. Su plantel da un salto en cotización, subiendo hasta 38,2 millones de euros. El jugador más caro es Marcelino Moreno, con una evaluación de 5 millones. Otro equipo del mismo país es Argentinos Juniors. El bicho clasificó como el tercero en la tabla general de la temporada 2025 y jugará desde la fase 2. Campeón en 1985, jugará el torneo por sexta vez, sumando un 55,3% de efectividad. El plantel está cotizado en 38,8 millones de euros y el futbolista más valioso es Alan Lescano, cotizado en 7,5 millones. El último equipo uruguayo en la lista es Peñarol. El Manya clasificó como el subcampeón de la Liga Charrúa. Ya disputó la Libertadores en 50 ocasiones, ganando 5 veces, con una efectividad de 52% en casi 400 partidos. En la última copa clasificó a octavos de final, siendo eliminado por Racing. El plantel está cotizado en 38,9 millones de euros y tiene 11 jugadores por valuación encima del millón, aunque varios podrían dejar el club. En el puesto 10 de la lista está Rosario Central. El canalla clasificó como el mejor de la tabla anual en la Argentina, puesto que le dio un dudoso título a final de año. Será su 14ª participación en la Libertadores, donde tiene un 53,7% de efectividad. Su plantel está cotizado en 39 millones de euros, con su máxima figura siendo Ángel Di María, quien buscará seguir sumando éxitos en su retorno. Otro equipo argentino es Estudiantes de La Plata. El Pincha fue el campeón del torneo Clausura, asegurando su cupo en la Copa. 4 veces campeón del torneo, disputó en la Copa 18 veces, con una altísima efectividad de 59,5%. En la edición 2025 llegó hasta cuartos de final, donde cayó ante Flamengo por penales. Este es otro partido que da un salto en cotización, a 48,5 millones de euros, siendo Cristian Medina el jugador más caro, valuado en 9 millones. El último club argentino en la lista es Boca Juniors. El Xeneize se clasificó como el segundo mejor equipo en la tabla acumulativa anual en Argentina. Con 6 títulos, jugará en su edición número 34 de la Copa, donde sumó 59,6% de efectividad. En la edición 2025, sufrió una humillante eliminación en la fase previa ante Alianza Lima. El plantel bostero está cotizado en 84,5 millones de euros y tiene 20 jugadores valuados por encima del millón de euros. Ahora pasamos a la sección brasileña de la lista, iniciando con el Fluminense. El Flu clasificó en el 5º puesto del Brasileirao en la última campaña. Campeón en 2023, será su 11ª participación en la Copa, donde sumó 60,4% de efectividad. En la edición 2025 no participó. El plantel está cotizado en 94,8 millones de euros, con 2 jugadores valuados por encima de 10 millones, los mediocampistas Martinelli y Hércules. En el 6º lugar está el Bahía. El equipo del Nordeste clasificó en el último cupo del Brasileirao, culminando en el 7º puesto de la tabla y clasificando a fase 2. Será su 5ª participación en el torneo con un 52,8% de efectividad. En el 2025 avanzó en la fase previa pero quedó eliminado en fase de grupos. Es el primer plantel que supera los 100 millones de cotización, llegando a 114 millones de euros. 4 futbolistas están cotizados por encima de los 10 millones. El siguiente puesto es para el Corinthians. El Chimao fue el último brasileño clasificado tras ganar la Copa do Brasil. El campeón de la edición 2012 disputará su 19ª Copa, donde ha sumado un 57,3% de efectividad en puntos. En la edición 2025 quedó eliminado en fase previa. El plantel está cotizado en 114,5 millones de euros. Su máxima figura es el neerlandés Memphis Depay, quien tiene un contrato millonario, mientras que el más caro es Yuri Alberto, valuado en 22 millones. En el 4º lugar está el Botafogo. El Fogão clasificó en el 6º puesto del Brasileirao en la última temporada, por lo que iniciará su campaña en fase 2. El campeón de 2024 disputará su 8ª Copa, compilando una efectividad de 55,6% en sus 72 partidos. En la edición 2025 llegó hasta octavos de final, quedando fuera ante Liga de Quito. El plantel del Botafogo es uno de los más ricos de Brasil, cotizado en 137,7 millones de euros, aunque el equipo está con problemas económicos importantes. Abriendo el podio de esta lista está el Cruzeiro. El equipo azul clasificó en el 3er puesto del Brasileirao luego de varias temporadas de bajos rendimientos deportivos.
vuelve a la Libertadores tras 8 años, 2 veces ganador del torneo y será su 18ª participación, donde suma una efectividad de 63,6%. El plantel del Cruzeiro está valuado en 139,2 millones de euros, con su delantero Caio Jorge siendo el jugador más caro, con un valor de 22 millones. Ahora pasamos a las dos grandes potencias del continente, comenzando con el vigente campeón Flamengo. El Mengão clasificó como campeón de la edición 2025 y además fue campeón del Brasileirão, 4 veces ganador del torneo. Será su edición número 22 disputando la Copa, donde sumó un 63% de efectividad. La diferencia en cotización con los demás es enorme, 187,5 millones para todo el plantel, con Samuel Lino siendo el jugador más caro, valuado en 20 millones. Este número aumentará con los fichajes que realizará el club en el año. Por último, el equipo de mayor cotización en la Libertadores 2026 es el Palmeiras. Quedó por detrás del Flamengo el año pasado, perdiendo la final en Lima y quedando segundo en el Brasileirão. 3 veces campeón de la Copa, será su 26ª participación, donde obtuvo un 64% de efectividad, el porcentaje más alto de todos los participantes. El Verdão tiene, por mucho, el plantel más valioso de Brasil, cotizado en 232,3 millones de euros. Su jugador más caro y el de mayor valor de Sudamérica es Vitor Roque, valuado en 35 millones. Al igual que Flamengo, este número podría aumentar con los fichajes para el 2026. Para ustedes, ¿cuáles son los mejores y peores equipos de esta Libertadores? Para conocer más sobre otro torneo, hagan clic en el video de los grupos para el Mundial 2026.